Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal Greta Wings. Yo soy Lynette y en esta ocasión quiero enseñarte cómo realizar este tierno sonajero para bebé de una jirafita. Estos son los materiales que estaremos utilizando. Para los ojitos yo he utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Usted los puede utilizar más pequeños o más grandes e incluso puede bordar los ojos como usted prefiera, pero estos son los que yo he decidido utilizar. Necesitaremos gancho. Yo voy a utilizar 2.5 milímetros con hilo Sinfonía. Este hilo mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Es 100% algodón mercerizado. Por supuesto necesitaremos agujita lanera, tijeras, algo de alfileres. Los colores de hilo, pues los que usted decida utilizar. En mi caso yo he utilizado hilo color oro para estos detalles. Amarillo es el principal y este que es color hueso, pero también puede utilizar un blanco o un beige bien clarito. Un material principal que vamos a necesitar para este sonajero es una bolita precisamente de sonajero. Suena bastante, y un arito, preferiblemente de madera, pues sí se ven muy bonitos. Los hay también plásticos transparentes, pero yo prefiero madera. Más detalles sobre estos materiales les estaré dejando aquí en los subtítulos, y en la descripción del vídeo les voy a compartir un enlace o dos enlaces a Amazon, que fue donde yo adquirí estos materiales. No hay ninguna promoción por estos materiales, simplemente se los estoy compartiendo porque fue lo que yo utilicé, lo que pude adquirir. Este es todo el material que necesitaremos. Por cierto, quédese hasta el final del vídeo, pues justo al finalizar este vídeo les voy a compartir lo que tendremos como próximo tutorial en el canal. Así que quédese con nosotros y comencemos. Comencemos la cabeza, y en la vuelta número 1 iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos, un punto bajo, otro más juntos. Ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta 6 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2, seguido un aumento. Repetiremos durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la vuelta.
Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2, terminando esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 36 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Durante las vueltas 9, 10 y 11 estaremos realizando 42 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas 10 y 11. La vuelta 12 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 puntos para terminar la vuelta. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 13 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue el aumento. Vamos a continuar repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 14 y hasta la 17 estaremos realizando 54 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 17. En la vuelta 18 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos. La vuelta 19 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a repetir 4 veces más 6 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 3 puntos. Y en los 3 puntos que han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Terminaremos esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 20 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Vamos a continuar repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. La vuelta 21 la iniciaremos con 2 puntos bajos.
1 y 2. Seguido una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la vuelta. Y en los 2 puntos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. En la vuelta 22 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Antes de comenzar la vuelta 23, vamos a colocar los ojitos de seguridad. Estaré haciendo una cadena, esto es solo a modo de asegurar y que no se me vaya a zafar el tejido. Y vamos a preferir dejar esta parte hacia detrás de la cabecita, o sea, este será el frente. Vamos a poner los ojitos de seguridad entre las vueltas 11 y 12. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Justo aquí, entre la vuelta 11 y 12, ahí estaré colocando un primer ojito. Ahora, la separación que yo daré a estos ojitos será de 8 puntos. Usted puede darle más o menos, esto es solo aproximado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y justo aquí, entre las mismas vueltas, colocaremos el otro ojito. Les sugiero que coloque los alfileres, o sea, que cuente la separación, todo, antes de colocar el primer ojito, porque son ojitos de seguridad de 10 milímetros y si tapan un punto a cada lado. Pero como les digo, usted puede ubicarlos donde desee. También vamos a colocar el sonajero como tal y para el sonajero vamos a necesitar, por supuesto, el sonajero, este es el que yo tengo, y un poquito de relleno. O sea, vamos a colocar primeramente un poco de relleno. Para que el sonajero no quede pegado al tejido, ¿verdad? Vamos a colocar un poquito más. Crea como un agujero en el centro. Si aún sigue tocando mucho el tejido, entonces coloque un poco más. Creamos un agujero en el centro y ahora sí colocamos el sonajero, o sea, la bolita que suena. Y una vez hecho esto, vamos a necesitar colocar muchísimo relleno para que esta bolita se mantenga en el centro de la cabecita. Es lo que estamos buscando. Mantenerla ahí en el centro de la cabecita. Entonces continúe colocando tanto relleno como usted crea necesario para que esa bolita no se nos mueva, se nos mantenga lo más centradita posible. Vea, aquí quiero mostrárselas, pero no es muy posible, pues ya está en el centro, está muy en el centro, está aquí. Entonces, no coloque todo el relleno que necesita esta cabecita porque necesitamos continuar tejiendo. Y es que en la vuelta número 23 vamos a continuar con las disminuciones. Estaremos repitiendo durante 6 veces 2 puntos bajos y una disminución. Y vamos a terminar esta vuelta 23 con un total de 18 puntos. Un punto bajo. 2, trate de no agarrar relleno y una disminución.
Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Continúe colocando relleno si así lo cree necesario, pero no olvide que es una maruguita, es para bebé, así que no la haga demasiado dura. Ahora sí, en la vuelta número 24 vamos a repetir durante 6 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Comencemos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo hasta finalizar la vuelta. Y en la vuelta número 25 y última haremos 12 puntos bajos. Un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y terminada la vuelta 25 vamos a cortar hebra dejándola bastante larga, pues la estaremos utilizando para el cierre de la cabeza y también para la unión. Extraemos, retiramos el marcador que estemos utilizando y coloquemos aguja lanera. Lista la aguja lanera, vea cómo cerrar. Voy a estar tomando las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente. De adentro hacia afuera ya llevo 3, de afuera hacia adentro 4 y así continuaré. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y nuevamente en la que iniciamos. Y ahora sí, pues vamos a alar bien fuerte y de este modo se nos cerrará la cabecita. Hacemos, aseguramos y listo. Vamos a extraer hacia un ladito y así nos va a quedar la cabecita. No corte esta hebra, pues la podemos utilizar para la unión, ¿ok? Vamos a continuar con los detalles de este rostro. Vamos a iniciar el hocico. Yo estaré utilizando hilo color hueso, pero en realidad puede usar un beige bien clarito. Iniciaremos la vuelta 1 con un nudo corredizo y seguido haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena. 1 y 2. Aquí vamos a comenzar el primer punto bajo. Les sugiero que marque esta cuarta cadena que realizamos porque ahí estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces puede colocar un marcador si así lo prefiere. Un punto bajo, el segundo y ahora el aumento triple, que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. La segunda repetición la haremos de este lado de las cadenas, pero no vamos a estar tomando esta hebrita, no. Vamos a entrar justo en la base del otro punto bajo que realizamos del otro lado. Ahí vamos a hacerlo. 1 y en el siguiente el segundo punto. Y en la cadena que pedí marcaran, ahí el aumento triple. 1, 2 y 3 punticos bajos juntos. Tomando así en la base de los puntos bajos de este lado, pues no quedarán agujeros y esa es la intención. Vamos a marcar
Y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Esta vuelta 2 la vamos a terminar con 16 puntos. Comenzamos un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. Un aumento, el segundo y el tercero. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más para terminar la vuelta. La vuelta 3 la vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 aumentos. Un aumento y 2. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 aumentos. 1 y 2 y 2 puntos bajos para terminar la vuelta. 1 y 2. Habremos terminado con un total de 20 puntos y en la vuelta 4 y última precisamente haremos 20 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Cuando termine la vuelta 4 simplemente vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando luego para la unión con la cabeza. Extraemos y listo, también podremos retirar el marcador. A este hocico le falta un detalle más y lo estaré realizando con una agujita lanera y un hilo de color oro, el mismo que utilicé en la puntica de los cuernos. Entonces vamos a hacerle 2 marquitas al hocico. ¿Dónde estaré comenzando? Pues de los 3 aumentos que tenemos en la segunda vuelta, 1, 2, 3, estaré trabajando en la base del tercero y del primero, justo en esas bases y también de este lado, en la base de esos aumentos. Espero que logre ver bien, perdone que es un poco difícil lograr que se vea bien en el vídeo. Pero aquí está la base de ese primer aumento. Ya yo hice un nudito en el extremo. Y voy a estar pasando 2 veces en la base. Y vuelvo a salir donde mismo inicié. Aquí está la primera marquita. Y yo voy a hacer otra más. Pero si usted no lo cree necesario, simplemente con una será suficiente. Paso a este aumento de acá en la base y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y una vez hecho esto, pues aseguramos y listo, ahí dejamos las hebras. Vamos a iniciar estas orejitas con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 3 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vamos a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces más. En la vuelta 3 vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 3 veces y terminaremos la vuelta con 12 puntos.
un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más y a su vez vamos a ir enderezando el tejido para que se vaya formando la orejita. En la vuelta 4 repetiremos 3 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más. En la vuelta 5 repetiremos 3 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 18 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Repitamos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Desde la vuelta 6 y hasta la 9 estaremos realizando 18 puntos bajos por cada vuelta. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 9. En la vuelta 10 vamos a repetir 3 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Repitamos lo mismo 2 veces más. En la vuelta 11 vamos a repetir 3 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Y la vuelta 11 es la última de la orejita. Retiramos marcador y podremos cortar la hebra. Vamos a dejarla un poco larga para realizar cierre y luego unirla a la cabeza. Extrae la hebra y ahora utilizando aguja lanera vamos a cerrar. Vea cómo cerrar, vamos a poner cara con cara, así con esto de un lado y estaremos tomando un punto del frente y otro de atrás. Yo así lo cierro, luego paso al siguiente, pero vuelvo a introducir en el anterior, en el que comencé. De este modo no se recoge cuando alamos bien fuerte, pero usted lo hace como prefiera. Vea. Paso al siguiente punto, pero la puntada que va hacia allá en el mismo que ya trabajé. Avanzo, pero de este lado en el mismo que ya trabajé. Y así continuaré hasta tenerlos todos cerraditos. Y una vez hayamos unido ambas caras, pues vamos a unir haciendo esto. Vean, doblando así la orejita. Perdón, está bien fuerte. Y aquí pues aseguramos. Listo. Una vez hecho esto, ambas orejitas están listas para colocar a la cabeza. Pero antes vamos a continuar, pues nos faltan los cuernos. Acá ya tengo un cuernito listo. Y vamos a realizar el segundo juntos, pues ambos son exactamente iguales. Iniciaremos estos cuernitos, bueno, yo he elegido el hilo color oro, pero puede hacerlo con un color crema, el que usted prefiera. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico.
y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos, terminando esta vuelta con 12 puntos. Un aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a estar realizando 12 puntos bajos, pero esta vez estaremos tomando solo las hebras traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando solo hebra trasera hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4, 12 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir durante 4 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Pero justo en la última disminución ahí haremos cambios de color. Entonces comencemos. Un punto bajo, una disminución. Vamos a repetir lo mismo 3 veces más. Justo en la última disminución hagamos el cambio de color. Tomamos las hebras para iniciar la disminución, lazada, y cuando estemos con 2 hebras en el gancho ahí vamos a cambiar. Cortamos el hilo de color oro o el que sea que estén utilizando y vamos a anudar el hilo de color amarillo que hemos utilizado en el resto del cuerpo. Anudamos con un nudo sencillo. Y ahora sí podremos terminar esta disminución utilizando el hilo de color amarillo. En la vuelta 6 vamos a realizar 8 puntos bajos, pero esta vez estaremos solo tomando las hebritas traseras, estas hebritas que tenemos acá. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando hebra trasera hasta finalizar la vuelta. Antes vamos a hacer algo. Vamos a introducir las hebritas que nos van quedando. Vamos a introducirlas hacia adentro. Así nos sirven también de relleno. Y además vamos a hacer algo más. Yo le voy a estar colocando un botón común, el que usted tenga, o algo durito de aproximadamente este tamaño. Y lo voy a estar colocando para cuando introduzca relleno, pues me quede lo más planito posible. Así, lo más rectico posible ahí encima. Si usted no lo desea, no lo utilice. No va a haber demasiada diferencia, pero a mí se me hace que queda más plano. Es una opción e ideas que le doy para cuando quieran algo así plano. Entonces lo acomodan bien, que quede con esta parte de acá. Y listo, ahora sí continúe con esta vueltica. Desde la vuelta 7 y hasta la 12 estaremos realizando 8 puntos bajos tomando normalmente. Va a ser un poquito incómodo porque está un poco cerrado, pero se puede, sí se puede. Entonces así continúe haciendo puntos bajos hasta terminar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta las 12. Y cuando termine la vuelta 12 simplemente vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga para la unión con la cabeza. Extrae, retira marcador y además vamos a colocar tanto relleno como usted crea necesario, que queden bien rellenitos. Vamos a comenzar con la unión. Como puede ver, lo tengo supuesto. Estas dos ya las he cosido, así que vamos a coser este cuernito juntos. Presten mucha atención. Voy a dejar aproximadamente 4 vueltas a partir del centro y aquí lo estaré cosiendo dando una puntada en la cabeza, una en el cuerno. Preste mucha atención y vea cómo yo lo hago.
Para la orejita tan solo necesitamos colocar un alfiler aquí en el centro. Y la vamos a estar colocando aproximadamente 3 vuelticas abajo de donde hayamos puesto los cuernos. Vean, que ambas les queden lo más parejitas posibles. Y estaremos dando puntadas. Vean, tomaremos estas puntadas que quedan por fuera, por el borde de la orejita. Tomamos de la cabeza y de la orejita. Una puntada de la cabeza y una de la orejita. Y así hasta dar tantas puntadas como necesitemos para que quede bien firme esta orejita. Ya solo nos va faltando la unión del hocico y vea dónde lo he ubicado. Esta parte de acá la estaré colocando en el centro de los ojitos, entre las vueltas 11 y 12, donde mismo colocamos los ojitos de seguridad. La primera puntada que tomaré será tomando la hebrita trasera que tenemos acá en el siguiente punto. Esta vez, para unir el hocico, estaré tomando solo las hebritas traseras, punto por punto. Entonces comencemos, déjelo así levantadito, no lo estire demasiado porque esto lleva relleno antes de cerrarlo totalmente. Vamos a abarcar aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente en 5 vueltas vamos a montar este hociquito. Entonces tomamos una puntada de la cabeza, una puntadita pequeña. Y luego tomamos una hebrita trasera de el hocico. O pueden hacerlo a la misma vez si no les es difícil. Vean, aquí y tomamos la hebrita trasera. Aquí y hebrita trasera. Y no deje de tomar ningún puntico para que le quede bien parejita la costura. Entonces así continuaré cosiendo y justo antes de cerrar vamos a colocar relleno. Coloque tanto relleno como usted crea necesario para dar una buena formita al hociquito. Y con un hilo de 1 milímetro de grosor y una agujita lanera haremos una marquita en los ojitos. Vamos a introducir por detrás y saldremos aquí debajo del ojito o aquí del lado. Aquí del ladito en el centro del ojito estará bien. Vamos a dejar una hebrita hacia detrás para asegurar luego y vamos a salir. Estaré solo dando unas puntaditas aquí del lado. Deja ver por dónde salgo. Está bien hacia acá. Recuerden que detrás está la seguridad del ojito y obviamente no es muy cómodo dar las puntadas aquí. Vean, no estire demasiado, es hilo de 1 milímetro de grosor, puede quedar sueltecito ahí del lado del ojito. Y vamos a dar, bueno, yo estaré dando 2 puntadas. Si usted lo está haciendo con una hebra más gruesa o simplemente considera que no es necesario, con una sola será suficiente. Ya que termine un ojito, pasa del otro lado del ojito al otro ojito, vean. Entré por acá, salí de esta esquinita. Velen que no se le haga nudo como a mí. Y acá vamos a hacer lo mismo, aquí del medio del ojito. Hacemos lo mismo. Y vamos a salir por detrás, justo donde iniciamos. Que si no puede salir justo donde iniciamos, pues, porque también dentro está el sonajero. Termina la puntadita y
vuelve a dar otra puntada para terminar donde mismo, y aquí detrás pues vamos a asegurar, y luego con la misma aguja lanera se esconden estas hebritas. Con una hebrita de hilo dorado o color oro, el mismo que utilizamos acá en los cuernitos, vamos a hacer un detalle más a este rostro. Vamos a introducir por detrás, hice un nudito en el extremo y vean qué detallito, pero que sí le va a dar vida a este rostro. Dejen que pase el nudo. Esto se puede introducir o cortar como deseen. Y vamos a estar haciendo unas V's. Vean, introducen aquí en esta posición. Son unas marquitas bien sencillas, pero que se van a ver bonitas. Y las hacen al azar, nada exacto. No les puedo dar entre qué punto y punto porque la verdad que es al azar. Ya, eso es lo que quiero hacer, como unas V's. Luego introduzco donde mismo. Y así continuaré haciendo tantas como desee. Usted puede ver donde yo las voy haciendo por si quiere hacerlo lo más similar posible. Pero como le digo, nada exacto. Son unas marquitas al azar. Y va haciendo y viendo cuántas cree que queden bonitas. Bueno, hasta aquí yo voy a terminar. Creo que ya son suficientes, pero como pudo ver, ahí fui haciendo al azar, a gusto, como usted prefiera. Tantas como desee, se va a ver súper bonita la jirafita. Y bueno, ya nos va faltando menos, vamos a hacer los detalles del aro. Este arito de madera lo voy a forrar solo un poco, no completo, pues es de madera, está súper bonito. Entonces, estaré utilizando el mismo hilo de color amarillo. E iniciaremos con un nudo corredizo. Ya que lo tengamos listo, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Comenzaremos a partir de la segunda a realizar 9 puntos bajos, y aquí al inicio estaré tomando esta hebrita que se forma por detrás de la cadena. Ya saben que me gusta trabajar mucho en esa hebrita. Vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, terminando la vuelta con 9 puntos. A partir de la vuelta 2 y hasta la 24 estaremos haciendo lo siguiente.
Giramos el tejido y estaremos tejiendo 9 puntos bajos tomando estas hebritas traseras. En todas las vueltas hasta la 24 estaremos haciendo lo mismo. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el último punto busque la formita de la cadena y tomará la trasera. 9. La vuelta 3, gira y 9 puntos bajos tomando hebra trasera, y así continuaremos hasta terminar la vuelta número 24. Ya he terminado la vuelta 24, este será el resultado. Esto así me encanta, y lo que haremos será una cadena solo a modo de asegurar, y vamos a cortar hebra dejándola bien larga, pues estaremos utilizándola para la unión. La extraemos, colocamos la puntica en aguja lanera y a forrar el aro. Estira acá y ya quedará seguro. Para forrar el arito voy a buscar que todas las conchitas así me queden hacia arriba, o sea, en esta posición no, porque no queda igual. Bueno, así yo lo prefiero, pero usted lo puede colocar como prefiera. Entonces esto está hecho justico, bien justo. Vamos a tener que ir ajustando cada puntada. Y las puntadas pues son sencillas, simplemente vamos a ir agarrando muy bien todo. Una puntada, vea cómo estiré bien fuerte. Vamos a pasar hacia acá. Tomamos otro punto y otro de acá. Y otra puntada y estiramos tan fuerte como podamos. Usted también puede colocar relleno si lo desea, pero me gusta la idea de que quede un tilín movible, porque la verdad que vamos a ajustar muchísimo. Como le he dicho, si el aro suyo es más grande o más pequeño, simplemente debe variar un poco la cantidad de puntos y la cantidad de vueltas. Vuelvo a pasar hacia acá. Y las puntadas yo las voy a estar dando así, pero en realidad pueden darlas como guste. Y así continuaré dando puntadas, buscando que me quede en el centro, ¿verdad? Hasta cerrar todo el arito. Y una vez listo el aro, vean qué bonito queda. Pues vamos a unir con la cabecita, que ya es todo lo que nos falta. Para esta unión no van a sobrar las puntadas, o sea, vamos a dar tantas puntadas como necesitemos para que quede bien firme esta cabecita al aro. Es algo que no le voy a poder mostrar exactamente en el vídeo, pues simplemente se trata de dar puntadas, una en el aro, una en la cabeza, y puede que estemos dando puntadas por toda la base, ¿verdad? Para que se pegue bien. No les recomiendo usar pegamento, pero como siempre le digo, usted puede hacer lo que prefiera. Entonces al regreso ya yo habré hecho esta unión. Les repito, puntadas y más puntadas siempre y cuando cuidando nuestro trabajo y que quede bien fino. Y una vez realizada la unión, este será el resultado. Y así nos ha quedado este sonajero de jirafita. Me ha encantado, la verdad, bien sencillito. Y lo prometido es deuda, y acá quiero mostrarle lo que próximamente tendremos en el canal, o sea, va a ser lo siguiente que haremos. Quiero comentarle que esta jirafita está realizada con la misma cabecita, pero como puede ver va a tener ligeros cambios, por supuesto, para tener más cosillas nuevas en el canal. Puede perfectamente ser un set para bebés, así que si desea confeccionarla, no espere más. Si aún no se ha suscrito al canal, hágalo y active la campanita para que reciba notificación cuando les comparta este tutorial muy pronto. Y sin más, espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así, déjeme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau, chau.